Buenas tardes, buenas tardes. Buenas tardes a todo nuestro auditorio, sobre todo a nuestra comunidad universitaria. El Movimiento de Docentes Independientes les envía un saludo a toda la comunidad universitaria, a los docentes, a los estudiantes, a los trabajadores universitarios y en general a todo el público que pues nos ha seguido, sobre todo desde el año anterior, y este es nuestro primer programa para el año 2023. Tenemos el tema que pues nos invita el Movimiento de Docentes Independientes. El tema es el retorno a la presencialidad, iniciando el ciclo lectivo bajo una crisis institucional. Un tema pues que nos lo soluciona, ¿verdad? Nos lo presenta y nos lo soluciona. El retorno a la presencialidad, aunque no es completa, pero ya es algo en que se convoca ya a los estudiantes, a los docentes, a los trabajadores que ya estaban, trabajadores universitarios, pero que ahora es ya con la presencia de los alumnos, aunque no estén todos. Para este tema tenemos dos invitados. Tenemos en primer lugar a Margarita Pavón, docente de la Dirección de Posgrado, economista, con una especialidad, con una maestría en economía y especialista en currículo, quien es además nuestra candidata a la rectoría. Tenemos al profesor Denis Álvarez, pedagogo con una maestría en educación superior, ya maestro de generaciones en el área de pedagogía. Como dije, en este tema es el retorno a la presencialidad y ya tenemos entonces la presencia de los estudiantes, que para nosotros era una necesidad imperiosa. Pero tenemos acá a los profesores que pues, nos van a decir cuáles son sus primeras impresiones con este retorno a la presencialidad, a las clases. Bien, en primer lugar tenemos las impresiones de Margarita Pavón. Buenas tardes, compañeros, buenas tardes, querida audiencia. De nuevo en actividades, el grupo de docentes independientes de la universidad, construyendo propuestas para la defensa de la educación pública superior. Nivel de educación superior que si nosotros lo vemos en su totalidad, compañero Oscar y Denis, pues está en una profunda crisis. Tenemos un Consejo de Educación Superior tomando decisiones erráticas. ¿Por qué considero yo que están tomando decisiones erráticas? Porque parece que respondieran no al interés de los estudiantes y docentes y de la población hondureña en general y de las mismas necesidades del país, tanto de todos los sectores productivos como del mismo Estado. Corresponde a este nivel la preparación de los profesionales que van a atender las demandas de estos sectores productivos, como hemos dicho. ¿Por qué considero yo que las decisiones del Consejo de Educación Superior son erráticas? Porque lo vemos que más bien responde a intereses particulares y que definitivamente la integración de ese Consejo de Educación Superior, en donde favorece al sector privado de la educación, un Consejo de Educación Superior que no realiza diagnóstico de en qué situación está el sector público del nivel de educación superior. Tenemos una crisis en la universidad de institucionalidad, tenemos una crisis en la Universidad Pedagógica Nacional y tenemos una crisis en la Universidad Nacional Agrícola de Caracanas. Una crisis, o sea, tenemos 3 universidades públicas en crisis casi permanentes. Y si nos vamos a nivel centroamericano, el Consejo Superior de Universidades Públicas de Centroamérica, pues igual, no evalúa, no realiza diagnósticos
en qué situación están las universidades públicas de todo Centroamérica, porque también tenemos una crisis en la Universidad de Guatemala, ¿verdad? En la Universidad de San Carlos de Guatemala, autoridades también autoridades universitarias también enormemente represivas. O sea, es en esa instancia del SUCA en donde no se debe de ver los estándares internacionales de calidad que son tomados como referente por los organismos internacionales de educación, pero también por los organismos financieros. Por ejemplo, en nuestra universidad cada vez perdemos más alumnos. Con el problema de la pandemia, que en donde nuestro país ha sido afectado dramáticamente, no solo porque puso en evidencia las debilidades de nuestro sector de salud, pero también del sector de educación, con una infraestructura tecnológica y física que data de hace más de 25 o 30 años. Nuestros niños, nuestros adolescentes no tienen acceso tan siquiera a un teléfono de último sencillo para poderse conectar con sus maestros. En el sector rural, las familias no cuentan ni con tan solo un aparato telefónico, y vemos las diferencias abismales a nivel de Centroamérica. Me acuerdo que unas muchachas de la Universidad de San Carlos, creo que más bien era de la Universidad de Costa Rica, de la Universidad Pública, San José, hicieron un diagnóstico en qué condiciones ellos iban a asumir la modalidad virtual cuando ya se decretó el problema de cómo enfrentar la pandemia del COVID-19. Y allá la universidad dotó de las herramientas necesarias, no solo de la plataforma tecnológica, sino que de una tablet o una computadora a sus estudiantes. O sea, vemos diferencias abismales. Nosotros aquí en la Nacional nos retiramos prácticamente más del 90% de los docentes sin poder manejar y sin poder haber recibido la capacitación para clases virtuales. Miren, ayer que fui a celebrar el Día de la Mujer con unas compañeras docentes de la universidad, una me dijo: Margarita, mi frustración fue tanta. Yo recibí la famosa capacitación de la Dirección de Innovación Educativa. La recibí hace varios años, pero claro, como las responsabilidades de la presencialidad de hace 5 años que recibí el curso, la capacitación de la DIE, pues no me permitieron. Uno se enreda en comisiones, en subcomisiones y lo otro pues no le di la importancia de vida, dice, y no entré a poder diseñar mis clases de manera virtual. Pero ahora que ingresamos de un solo, dice, así, no, ya se retira, y ustedes vean cómo enfrentan eso. Mi frustración llegó a tal grado, me dice esta compañera del área de ciencias sociales, que una noche, dice, yo era casi las 2 de la mañana, dice, yo tiré la computadora por un lado. ¿Cómo? Sí, me dice. Ahí salió mi esposo y mis hijos: mamá, ¿qué te pasa? ¿Qué voy a hacer? No, yo no puedo. Dice, declarada incompetente para poder manejar la enseñanza virtual. Y yo creo que así le pasó a la gran mayoría de los docentes, que a pura prueba, ¿verdad? Se pudieron ingresar calificaciones, pudieron comunicarse. El gran método utilizado, porque mire, dice, esa es una de las debilidades. Yo estaba leyendo las responsabilidades de la vicerrectoría académica, las responsabilidades del rector antes de venir a este foro, las responsabilidades del consejo universitario. Y aquí en el artículo, permítanme, compañeros, 21 del reglamento de la Ley Orgánica de la Universidad, dice: el vicerrector académico
tiene las siguientes atribuciones. Una de ellas es coordinar, supervisar y evaluar las actividades de docencia, investigación, vinculación con la sociedad, administración y orientación académica, capacitación docente y acreditación. Entonces nosotros preguntamos, antes del regreso, ahorita que hablamos del regreso a la presencialidad, pero solo entre facultades, ¿verdad? Hablamos de la Facultad de Medicina, de la Facultad de Ciencias y de la Ingeniería. Esas son, y química y farmacia, ¿no? Bueno, sí, química y farmacia. Entonces, se regresa a la presencialidad en esas facultades y en la otra se maneja el modelo híbrido. Y el 14 de diciembre del 2022, el Consejo Universitario es el que tomó la decisión de llegar de aprobar el calendario académico para este año y regresar a la presencialidad en algunas unidades académicas y en otras con el modelo híbrido. Pero aquí, en los razonamientos de este acuerdo tomado por el Consejo Universitario el 14 de diciembre del 2022, la Vicerrectoría Académica no presenta ningún diagnóstico. ¿Qué ha pasado durante estos 2 años que estuvimos en la virtualidad? ¿Cuáles fueron las debilidades? Mire, la Vicerrectoría Académica, el rector, las unidades académicas, empezando por sus decanos, jefes de carrera, coordinadores de carrera, están en la obligación de haber hecho los diagnósticos respectivos, los análisis, para poder regresar a la presencialidad. Además, doña Belinda, ¿verdad?, que es la que es interina también, ¿verdad?, que es autoridad interina, no presentó ningún diagnóstico. ¿Por qué unas facultades regresan a la presencialidad y por qué otras asumen siempre el modelo híbrido? También, esa es la gran debilidad que tenemos en el Consejo Universitario. Aquí quienes le dan legalidad al Consejo Universitario solamente son los estudiantes, ¿verdad?, y los docentes ahí representados. Los estudiantes, porque ellos fueron a un proceso electoral, ¿verdad?, fueron elegidos en esas, y los docentes porque fueron elegidos por los claustros. Pero hay que señalar una cosa, a ese Consejo Universitario le falta dinamismo, le falta creatividad a nuestros representantes docentes. Yo no sé si es que tienen miedo de tomar la palabra, pero ellos hubieran razonado su voto. O sea, todo el sistema educativo está bajo la modalidad presencial, hasta los niños de kinder, como dicen en los pasillos de la universidad, ¿verdad? Y la universidad, el mismo Consejo de Educación Superior la deja libre albedrío, que tome las decisiones que considere pertinentes el Consejo de Educación Superior, sin haber hecho tampoco ningún razonamiento, porque creo que la decisión del Consejo de Educación Superior fue después de la sesión del Consejo Universitario de la UNAD. Esa es otra característica. Hay que evaluar también a los integrantes de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras en el Consejo de Educación Superior. Hay que evaluar definitivamente, ¿verdad? Ellos no presentan informes, no razonan, igual que a las autoridades interinas de la universidad. Parece que en el Consejo de Educación del Consejo Universitario del 14 de diciembre del año pasado, el representante estudiantil de la Facultad de Ciencias Sociales dijo que definitivamente Ciencias Sociales tenía que incluirse dentro de las unidades académicas que deben de regresar a la presencialidad, y la decana dijo que no, pero no hizo ningún razonamiento académico. Ningún razonamiento académico. Yo aquí me quedaría en esta parte, ¿verdad? A ver si el compañero, porque después nosotros vamos a encontrarnos, doña Belinda dijo que quedaba la decisión de los decanos y directores de centros regionales qué modalidad iban a adoptar en este 2023. Margarita, como lo enuncia nuestra candidata a la rectoría, ha sido una característica desde que asumieron tanto el grupo de la rectora Julieta como del rector Francisco Herrera, un trimestre y ahora prácticamente a un bimestre, sin hacer una
readecuación curricular, por lo tanto, el tiempo de estudio hace que solo sea un tercio de lo que estaba programado para un semestre. Desgraciadamente, esta falta de estudio, esta falta de diagnóstico, de razonamiento, hace que entremos en una crisis completa. Igual que, como lo enuncia Margarita, el retorno a clases no ha sido pleno. Algunas facultades sí, la mayoría no. Y como lo veremos, por ejemplo, en la carrera de letras, en la Facultad de Humanidades y Artes, la carrera sí regresa a la presencialidad, pero las clases generales, en donde está la mayoría de los estudiantes, pues se quedan en forma virtual. Lo mismo nos podría decir el compañero Denis. Denis Álvarez, tenemos Ya planteó la audiencia Margarita ahí la decisión que tomó el Consejo de Educación Superior. Sin embargo, ustedes pueden ver que ese Consejo de Educación Superior, que si bien es presidido por el rector de la Universidad Nacional Autónoma, pero la decisión la toman la mayoría de las universidades privadas. Sin embargo, las universidades privadas todas retornaron a la presencialidad en un 100%. Los estudiantes tienen posiciones encontradas. Unos quieren la presencialidad completa, otros no. Y entendemos por diversas razones que es entendible la posición de ellos, pero también debemos de entender que las clases presenciales, como su nombre lo dice, son presenciales. Porque por un número pequeño de estudiantes que no pueden venir a la presencialidad, no se va a quedar una gran mayoría en esa modalidad que así lo tiene. Y que por las cuestiones de la pandemia se llegó a la presencialidad, como decía la licenciada Margarita, y todos lo sabemos los docentes, de que el 95% de los docentes no estamos preparados. En primer lugar, con capacitaciones. En segundo lugar, dando gasto a los docentes. Y nunca hubo respuesta. Llevaron silencio, no dieron respuesta ninguna. Pero sin embargo, a uno le exigía que diera sus clases y que subiera sus notas, sin ver en el costo que había caído cada docente. Y aún así, los docentes cumplimos. Todos los docentes dimos nuestras clases, todos los docentes aprendimos particularmente a que pueden. Pero para las personas que no estábamos familiarizados, tuvimos que pagar aparte, tuvimos que buscar aparte que nos enseñaran paso por paso para poder ponernos a tono con las plataformas y poder cumplir con nuestras responsabilidades. Sin embargo, todo tiene sus ventajas y sus desventajas. Y la presencialidad tiene una gran ventaja sobre la educación virtual. ¿Por qué? Porque no es lo mismo estar viéndose en medio de una pantalla que estar presencialmente. Entraba a la plataforma y ni siquiera abría la plataforma para ver. ¿Por qué? Porque ahí hay un apartado que dice observaciones y uno fallaba en alguna tarea y los muchachos no daban cuenta. Allá, cuando lo lograban ver a uno, alguna vez en la universidad le preguntaban, ¿por qué me bajan estos puntos? Ya vio su plataforma la observación que le puse. No la he visto. Y entonces tampoco podía manejar la plataforma. Y a las autoridades que están dirigiendo la universidad no le han dado la mayor importancia. Y podemos ver que esto, tanto en las clases virtuales como en el retorno, no hay diagnósticos. No hay diagnósticos para solventar esta situación, porque solventar esto para poder cumplir con la demanda. ¿No? Simple y sencillamente se le torna al diagnóstico. En el caso particular de pedagogía, pues hicimos una asamblea de docentes, lo que antes se llamaba CAPSU, se llama asamblea de docentes. Y se llegó a excusas que la siguen dando todavía, por ejemplo, del transporte. El transporte todavía no se normalizaron en la universidad. Mira la gran cantidad de alumnos que hay en la universidad en comparación con los periodos anteriores. Hay una gran cantidad de alumnos. Si tú vas a los parqueos, vas a ver que ahí no hay donde parquearse, porque están llenos los parqueos también. Entonces eso significa que se requiere que el alumno se vuelva autodidacta.
pero tampoco se da cuenta, porque no hay ningún diagnóstico, que los alumnos todos andan un celular, pero lo ocupan para chatear, no para estudiar. Uno le pregunta en el aula a un alumno, ¿cuántos libros bajó de sus clases que llevó en el periodo anterior? Ni uno tan solo. En un curso de 50 alumnos, un alumno me habló varios libros iniciales, pero era una novela. Entonces, bueno, pero por lo menos ya está avanzando, que ya empieza a leer. Y las autoridades nos exigen a nosotros eso también. Pero tampoco, nunca he escuchado que esa vicerrectoría de orientación y asuntos estudiantiles hizo algo por la virtualidad. Nunca. Sin embargo, los miro ahí haciendo cositas de deporte y cosas así, pero nada que ver con los académicos tampoco. Y no es que se puede cuidar la academia donde se nos orientó la pandemia. Y por otro lado, el uso del internet. No todo el mundo tiene uso de internet. No todo el mundo tiene acceso a usar una hora de internet en un celular. También eso es complicado. Pero no hay diagnóstico de eso. No hay nada de eso. Pero ahorita sí se vamos a la presencialidad, pero después dejan abrir el albedrío de que cada decano decida. Yo tengo entendido que en otras facultades, por ejemplo en la facultad de presencialidad, hay un señalamiento de los estudiantes, sobre todo, como señalaba Denis, con relación a esa preparación del docente y esa preparación que debe tener el estudiante. Aquí es que se nos genera otro problema que pues en foros anteriores ya lo había señalado nuestra candidata Margarita, que había dicho sobre la baja matrícula que estaba teniendo la universidad y que ha generado otro problema. Recordemos que en el sistema virtual los estudiantes podían irse a sus lugares de origen a tener las clases desde allá, pero la presencialidad exige que se vengan a la ciudad y eso genera regresar a la presencialidad y ha generado eso. Estudiantes para prepararse, es decir, el anuncio no se hizo con suficiente anticipación. Margarita, con ese traslado, ese gasto de los alumnos hacia la ciudad, ¿cuál es su impresión con relación a esta y a la un calendario académico considerando el tipo de diseño curricular que adopten las unidades académicas, siendo la vicerrectoría académica quien elaborará y divulgará este calendario académico? Estuve revisando antes de varias hipótesis, ¿verdad? Desde la perspectiva del sector estudiantil de regresar a la presencialidad, en donde se va a afectar los presupuestos familiares, actividades que tenemos, porque la UCE, el año pasado nos entrevistábamos con varios docentes de la Facultad de Medicina y ellos están alarmados, pero no han podido tomar todo el claustro de la Facultad de Medicina. Entonces, ellos, pues los profesores con los que nos entrevistamos en la Facultad de Medicina, unos decían en la Facultad de Medicina, pero no hay recursos para hacer eso. De realidad, y como usted decía, compañero Oscar, ¿cuál es el papel del vicerrector de asuntos estudiantiles, ¿verdad? Con salarios arriba de los 90.000 empiras, igual que el vicerrector, ¿verdad? ¿Cuál es el accionar que no vela por los intereses de los estudiantes? Él ya debería de identificar qué planes de estudio de grado están diseñados de manera virtual, qué de grado están diseñados de manera presencial, para poder llevar a consejos universitarios. Señores, usted, señora vicerrectora, usted está de cada estudiante, de cada uno de los estudiantes universitarios. Y hablamos bueno, la idea de alumnos de la universidad viene también privatizadoras tomadas por la universidad desde el 2012 a solicitud de doña Rutilia Calderón, ¿verdad? Que era la que manejaba en aquella época la vicerrectoría académica, en donde se limita el cupo para las carreras más importantes. Una de ellas es medicina
las ingenierías, odontología, química y farmacia, arquitectura. Arquitectura que casi no tiene alumnos, pero la mayoría de los alumnos están en las privadas. Medicina casi no tiene alumnos y la mayoría de los alumnos están en las privadas. Se ve en los hospitales alumnos de medicina atendiendo a los hospitales públicos, pero casi todos provienen del sector privado. La universidad está perdiendo beligerancia en el sector salud. Ha dejado de ser propositiva en ese sentido y por lo tanto se está alejando del mandato constitucional de ayudar a resolver en parte los problemas con el intelecto que tiene la universidad. Entonces nosotros en eso sí somos críticos. La Universidad Nacional ha asumido ese a la educación pública de manera mecánica. En la vicerrectoría académica, no sé cuál es el número de profesionales que hay, pero hay casi el doble de que habían hace 5 o 6 años y ahí estudios de impacto no se hacen. ¿Qué funciona bajo la dirección, la dirección institucional? La matrícula universitaria en el primer periodo del 2020, entre presencial y a distancia, era de 91.040 alumnos en el primer periodo académico del 2020. En el primer periodo académico del 2022, permítanme un poquito, en el primer periodo académico del 2022, estamos hablando de la pandemia, fue de 81.001 alumnos. Ahí nomás tenemos una pérdida por la adopción porque fue una medida emergente, la adopción de la modalidad virtual, de más de 10.000 alumnos. Vamos, la pérdida significativa de alumnos, hablar de 10.000 alumnos es bastante en una universidad pública. Es bastante. Y tenemos el mismo presupuesto. O sea que ahora sale más caro educar un estudiante universitario. Si lo vemos así en términos globales. Ahora hablemos del tercer periodo académico del 2020. La universidad tuvo una matrícula de 68.633 alumnos. En el tercer periodo académico del 2022, la universidad tuvo 65.063 alumnos. En ese periodo se perdieron casi 4.000 alumnos. Entonces había que sacar los promedios de los 3 periodos. Y ahí aquí tenemos una realidad cruda. Entonces, ¿qué propuesta hace estos vicerrectores? El rector, los decanos. Este 14 de diciembre era un día propicio cuando se estaba elaborando o aprobando el calendario académico para el 2023, para el año lectivo 2023, de hacer las grandes discusiones académicas. ¿Qué está pasando con la universidad? Hacer estudios comparativos con el resto de Centroamérica. Esas medidas que fueron impulsadas por doña Rutilia Calderón desde la vicerrectoría académica, y hay que decir, doña Rutilia Calderón está jubilada en la universidad, pero es la principal asesora del rector Herrera, ¿verdad? Entonces, con eso tenido en registro, es decir, con datos duros, no con opiniones, ¿verdad? Entonces, lo que tenemos es que las decisiones de las autoridades que vienen desde hace 14 años, de estas autoridades que han sido socias del narcodictador y que se han estado bajo pues, el poder del narcodictador, estas personas que las tenemos ahí y que han tomado una serie de decisiones, de actitudes y que las tienen en estos momentos que están con respecto a los estudiantes de medicina, que están en una crisis tremenda, que ella enunciaba que hay
pocos alumnos ahora, y recordemos, ¿verdad? Solo este dato, que hace más de 20 años, cuando comenzaban en las universidades privadas la carrera de medicina, sobre todo en la Universidad Católica y en UNITEC, ellos no tenían espacio para estudiar estas clases que se llaman morfológicas y después dar ese servicio clínico que ellos dan, ¿verdad? Que incluye a los hospitales. Recordemos, este se llama el Hospital Escuela Universitaria, porque pertenece en verdad desde su creación a la Universidad Autónoma de Medicina, que ellos son desplazados porque los estudiantes de las universidades privadas son los que tienen la preferencia. Y recordemos, hace más de 20 años la universidad les dio un plazo de 3 años para que estas carreras de medicina de las universidades privadas gestionaran en los hospitales privados estas clases. Se les dio 3 años y que se suponía que después de esos 3 años ellos, es decir, las universidades privadas, iban a estar estudiando y desarrollando la parte clínica y las clases morfológicas en los hospitales privados. Esos 3 años pasaron y eso viene desde el año 2000, estamos en el 2023 y ellos más bien se han empoderado, es decir, se han apoderado de los hospitales públicos y han desplazado a nuestros estudiantes de medicina. Esto es lo que denuncian y tenemos. Desgraciadamente, aún lo que pareciera es que es con la anuencia de los profesores de medicina, porque tampoco los escuchamos que protestan, ¿verdad? Esto es la realidad y esto es lo que hemos estado denunciando: la privatización de la Universidad Autónoma, suspensión de la sesión ordinaria que tiene el Consejo Universitario, y están diciendo que esto lo van a solucionar con una convocatoria a una sesión extraordinaria, que pues los estudiantes ya ven que tiene algo pues como sospechoso. Nos lo han comunicado, nos lo han puesto como que ellos, que sabemos que estas autoridades universitarias que son del Partido Nacional y que su práctica, esta comunicación. Y dice aquí la comunicación, se suspende la sesión de enero del 2023, firmada por el secretario del Consejo Universitario Alejandro Galo Roldán. Estimados consejeros, con instrucciones de la presidencia de la Secretaría del Consejo Universitario, por este medio se les comunica que la sesión ordinaria del 27 de enero del 2023 no podrá realizarse. De conformidad al reglamento del Consejo, se estará convocando oportunamente como sesión extraordinaria, siempre bajo la modalidad establecida. Bueno, virtual. Aquí dice siempre bajo la modalidad establecida, pero no definen qué modalidad. Doceavo piso del edificio administrativo, ahí tiene sus instalaciones y son adecuadas. Y no sé por qué lo hacen. Las últimas 2 sesiones del Consejo Universitario Extraordinaria, una la hicieron en el local donde funcionan los juicios orales. Los juicios orales, el consultorio jurídico popular, y el otro lo hicieron en el Centro de Arte y Cultura en Comayagüela, que las 2 sesiones pues no tuvieron que querían hacer las autoridades. Y hoy vemos con este comunicado, entendemos que andan por la misma jugada, y entendemos también de que esta libertad que se dio a no volver a la presencialidad también es una situación política. El pretexto que han utilizado es por la pandemia, por la contaminación y todo, que de hecho eso no se da, porque se toman todas las medidas. Es necesario también, el local es adecuado para esas sesiones. Entonces vemos nosotros porque ellos siguen ahí intentando nombrar esa junta de dirección universitaria en donde buscaban la reelección de 6 miembros ilegalmente, porque ya cumplieron su periodo. Entonces ellos en esta oportunidad estaban mencionando algo que dice la ley pero que nunca se ha cumplido, que es la rotación de esa junta. Nunca se ha cumplido, nunca se ha dado, pero ahorita estaban abogando
manipular la situación para reelegirse, pues, para elegir las autoridades, ¿verdad? Y tras de eso sabemos que está el señor pues, Herrera, que es el presidente y que por instrucciones de él, porque decían que no tenían suficientes puntos de agenda. Lo que ocurrió es que en la de diciembre entonces tenían y que no pudieron evacuarlos y estaban solucionándolos, como dice la expresión popular, a matacaballo. Usted también, como Denis, ve algo sospechoso, y así como los estudiantes, algo sospechoso en este nuevo aplazamiento y esta convocatoria extraña, extraordinaria, Margarita. No, sí, claro, hay una actitud, se observa, ¿verdad? De 33.000 empiras en el periodo de pandemia, mientras todas las autoridades, mientras toda la comunidad universitaria, tanto docentes como estudiantes y trabajadores, tenían problemas hasta, como señalaba el compañero Denis, hasta para nadie los audita, compañero Oscar, compañero Denis, que nadie le pide cuentas a la universidad. El Tribunal Superior de Cuentas y la Fiscalía y se hubieran actuado frente a las denuncias que hemos hecho para ir a auditar esa planilla de la Junta de Dirección Universitaria de los últimos 5 años. Ahí están las pruebas fehacientes cómo esa gente abandona responsabilidad. La Fiscalía, la Contraloría General, el Tribunal Superior de Cuentas y la misma auditoría de la universidad, que no ha dicho nada. Pero es que también tenemos un auditor interino a la juventud hondureña. Así es, tenemos que saber. Y eso también lo debe de ver el Congreso Nacional. Por eso, el otro día se discutía en un café de la universidad el comentario de un privado, que ellos están felices con las decisiones que se toman en la universidad, porque la matrícula de ellos crece sustancialmente. Claro, y es precisamente lo que ellos proponen. Claro. Es decir, las universidades privadas, que son la máxima autoridad dentro de la universidad autónoma, son las que toman estas decisiones y respaldadas por estas autoridades universitarias interinas dirigidas por el doctor Francisco Herrera. Desgraciadamente, todas sus decisiones son para privatizar a la universidad autónoma. Estos minutos que restan, miren que como Margarita tocó esas decisiones, esa crisis en que estamos a nivel centroamericano. No solo esta universidad está en crisis, también otras universidades, pero vean, recuerde que nosotros ahora regresamos a algo presencial, a una presencialidad, pero que, por ejemplo, la Universidad de Costa Rica, la UCR, regresó el año pasado. Claro. Ellos inmediatamente, con relación a la pandemia, con relación a la parte presencial, hicieron unos manifiestos, es decir, ese regreso fue razonado, fue hecho con diagnóstico y fue hecho con la debida atención con lo que puede suceder, digamos, con un nuevo brote de la pandemia. Ellos hicieron todo un estudio e hicieron una planificación, que es precisamente lo que hemos estado hablando, que se hacen las cosas en la Universidad Autónoma sin razonamiento, sin diagnóstico, sin ningún estudio. Es decir, regresamos a la presencialidad, pero aquí nos se han presentado estos estudios, esta programación para prevenir cualquier brote, ¿verdad? Como lo hizo la Universidad de Costa Rica el año pasado, a su regreso a la presencialidad. Y esta universidad, a pesar de tener esa decisión de la Universidad de Costa Rica, pudieron también tomado esa decisión. Es decir, regresar nosotros con un programa, ¿verdad? Un programa de salud. Y esto, que recordemos que el rector es un médico, pues.
Y como decía Margarita, la principal asesora es Rutilio Calderón, que también es médica, ¿verdad? Entonces regresamos sin ninguna planificación, sin ningún programa de salud a nivel presencial, ¿verdad? Esto como tema que en verdad nos quedamos cortos dado que el tiempo. ¿Cuál es su reacción con respecto a esto, a esta falta de programación de salud en lo que corresponde a la presencialidad? Sí, Denis. Yo. Bueno, la verdad es que, como se ha mencionado aquí, hay que partir de ellos ni del personal que tiene la universidad, porque bien es sabido, muchas personas han muerto en la universidad porque han retornado, y han retornado sin ninguna medida, que no se les ha dado nada, y han muerto. Inclusive hay personas que han muerto y tampoco se les ha reconocido nada de sus actividades, de su trabajo. Seguimos a lo que dieron las autoridades y a lo que vaya saliendo, pero ellos tienen líneas de los grupos los grupos que representan las autoridades, las universidades privadas, y entonces seguimos a la deriva y seguimos en crisis, y esto solo se va a solventar cuando nosotros mismos, los docentes, los estudiantes y personas de la vicerrectoría académica como un todo, que ante la problemática que usted señala de que hay jóvenes que dicen que no requieren, que no pueden regresar de manera presencial a la universidad porque no tienen los recursos necesarios para costear las habitaciones en donde ellos van a estar mientras desarrollan su plan de estudio, que no tienen los suficientes recursos de transporte. Yo creo que la Vicerrectoría de Asuntos Estudiantiles tiene suficiente número de personal bajo su dirección como para poder realizar una propuesta y poder identificar por facultad, centro universitario regional, centro y por las diferentes carreras universitarias que alumnos tienen esas limitantes. Me cuesta, ahora es fácil hacer encuestas a través por la vía virtual, ¿verdad? Con 5 preguntas usted identifica y ya salen ahí hasta cada indicador, ¿verdad? Eso es. ¿Y qué le pasa a la Vicerrectoría de Asuntos Internacionales? El problema es que la de Asuntos, bueno, igual a la Vicerrectoría de Asuntos Internacionales ya debería de estar buscando apoyo internacional para poder costear a los alumnos que no pueden regresar a la presencialidad, ¿verdad? Haciendo las alianzas internacionales frente a la debilidad de recursos que puede tener la Universidad Nacional, que tampoco conocemos sus cifras porque la Comisión de Control de Gestión se ha negado a darnos información a través de la página de transparencia de la universidad. Entonces, hablando de la Vicerrectoría de Asuntos Estudiantiles, tenemos un profesional que tampoco cumple con su misión, ¿verdad? Que se dedica de repente a andar carnitiendo siempre en el cargo, ¿verdad? Eso es lo que uno observa, pero propositivo en absoluto. Por ejemplo, habían alumnos en el pasado, antes de la pandemia, que tenían beca 2020, ¿verdad? Que eran otorgadas por el Estado, pero también tenían beca de la universidad. Mientras tengamos este tipo de autoridades interinas, ¿verdad? Sus cargos, que solo están interesadas en mantener un modelo neoliberal en la educación, porque eso tiene impacto en todo el resto del sistema educativo, y que definitivamente compañeros del gobierno central de la República tiene que participar la comunidad universitaria, docentes y estudiantes. Pues muy bien, hemos tenido ya un análisis con respecto a estas autoridades interinas que se y que va pues al deterioro, a una degradación de como dijo el licenciado Denis, pues solo que nos unamos, profesores, claro, tienen que ser los profesores conscientes, los profesores que queremos la academia, los estudiantes
quieren dejar también una universidad pública, ¿verdad?, de gran nivel, y solo podemos unirnos y luchar contra estas autoridades, ¿verdad?, interinas que desgraciadamente tienen a la Universidad Autónoma por este medio y tocando temas de actualidad sobre la problemática de la universidad, que como movimiento de docentes independientes hemos iniciado la lucha para el rescate de nuestra universidad, que es la Universidad del Pueblo. Entonces, como estamos en un proceso de refundación del país, también nos faltaron temas que tratar. La agenda es fuerte, se dejan manipular por las autoridades interinas de la universidad. Saben que ese tema, hay profesores por hora que tienen 15 años y se sigue jugando con la estabilidad de ellos. O sea, tenemos considero, faltan a la verdad de manera continua, ¿verdad? Ya es como las características de su perfil. Hago un llamado al sector estudiantil que reflexionen, el vocero de esa mesa de diálogo, ¿quién lo tiene que nombrar, verdad? O sea, hay tantos nosotros a abordar temas. La otra semana también vamos a andar vamos a hablar ya detenidamente sobre el desempeño de cada decano y de cada director. Nos proponemos dentro de nuestro plan de trabajo abordar cada facultad y